Buenas noches, docente Alejandra Centurión Mendoza. Hoy pasaré a explicar el tema de la escasez. La escasez es un concepto fundamental en la economía que se refiere a la insuficiencia de recursos para satisfacer infinitas necesidades. ¿Qué quiere decir esto? Que con los recursos que tenemos, o sea, los pocos recursos que tenemos que satisfacer todas las necesidades que tenemos. Surge debido a la naturaleza ilimitada de recursos, como lo es el tiempo, el dinero y los bienes naturales, y también la mano de obra frente a las múltiples demandas de la sociedad. Este fenómeno obliga a individuos, empresas, gobiernos a tomar decisiones sobre cómo asignar los recursos de forma eficiente, priorizando unas necesidades sobre otras. La escasez no solo define el funcionamiento de los mercados, sino también influye en los costos, la producción y distribución de bienes y servicios, siendo un tema central. Primero nos preguntamos, ¿qué es la escasez? La escasez es un concepto fundamental de la ciencia económica en la que se refiere a la situación de que, como ya se mencionó, nuestros recursos son limitados y nuestros deseos son ilimitados, infinitos. Esta discrepancia entre los recursos finitos y demandas finitas crea un dilema central en la toma de decisiones. La escasez en el Perú. La escasez económica en el Perú refleja los desafíos derivados de la limitada disponibilidad de recursos frente a las crecientes necesidades de su población y está influenciado por factores económicos, sociales y ambientales. Entre las áreas más impactadas por la escasez en el Perú se encuentran 1. Los recursos naturales. Aunque el Perú es rico en minerales, agua y biodiversidad, la explotación desmedida y la mala gestión ha generado problemas con la sobreexplotación de recursos mineros, la deforestación y la contaminación de fuentes hídricas. Esto limita a recursos vitales para muchas comunidades, especialmente a las comunidades en áreas naturales. 2. Infraestructura y servicios públicos. Existe una escasez de servicios básicos como el agua potable, el saneamiento, la educación, la salud en varias regiones del país, especialmente en las zonas rurales y amazónicas. Esto refleja desigualdades históricas que agravan la calidad de vida de millones de peruanos. 3. Alimentos. Aunque el Perú es un país con una rica biodiversidad agrícola, las condiciones climáticas son adversas, como las sequías, el fenómeno del Niño y problemas en la cadena de distribución limitan accesos a alimentos para muchas familias, generando inseguridad alimentaria en sectores vulnerables. 4. Capital humano y oportunidades laborales. La falta de acceso de educación de calidad y la informalidad laboral son desafíos persistentes que afectan la capacidad de la población para desarrollarse plenamente y acceder a oportunidades económicas estables. 5. Gobernanza y gestión de los recursos. La corrupción y la falta de planificación y los conflictos sociales limitan la capacidad del Estado para gestionar de manera eficiente los recursos y responder a las necesidades de la población. Determinación de la escuela económica. La escuela clásica es una corriente económica que se desarrolló entre el siglo XVIII y el siglo XIX, que se centra en el estudio de la economía como ciencia que busca explicar cómo se asignan los recursos escasos para satisfacer necesidades y deseos ilimitados. La escuela clásica considera
que el problema de la escasez es fundamental en la economía. La escasez se refiere a la limitación de recursos disponibles para satisfacer necesidades y deseos de los seres humanos. Desarrollo de la escuela económica con la que se relaciona nuestro fenómeno económico elegido. La escuela eclesiástica se caracteriza por énfasis de escasez. La escuela clásica considera que la escasez es un problema fundamental en la economía. La escuela clásica desarrolló la teoría de valor de cambio que sostiene que el valor de un bien o servicio depende de su utilidad y rareza. La teoría de la mano invisible. La escuela clásica desarrolló la teoría de la mano invisible, que sostiene que el mercado puede autorregularse sin la necesidad de la intervención gubernamental. Algunos de los principales representantes son Adam Smith, David D. Ricardo, John Stuart, Carl Menger. La escuela clásica propuso varias soluciones al problema de la escasez. La asignación eficiente de recursos. La escuela clásica considera que la asignación eficiente de recursos es fundamental para resolver el problema de la escasez. Incentivos para la producción. La escuela clásica considera que los incentivos para la producción, como los precios y los beneficios, son fundamentales para estimular la producción y la reducción de la escasez. Comercio y especialización. La escuela clásica considera que el comercio y la especialización son fundamentales para aumentar la eficiencia de producción y reducir la escasez. Conceptos de la economía relacionados con la escasez. Costo de oportunidad. Se refiere al valor de la siguiente mejor opción, que se sacrifica al elegir una alternativa. La escasez implica que siempre hay un costo de oportunidad asociado con cualquier elección. 2. Curva de probabilidades de producción. En un gráfico que muestra las diferentes combinaciones de bienes y servicios que pueden producirse con una cantidad fija de recursos, la CCP ilustra la escasez y la necesidad a elegir entre diferentes opciones. Teoría del valor. Se refiere a la forma en la que se determina un valor de un bien o de un servicio. La escasez implica que el valor de un bien o servicio depende de su rareza y la demanda que existe por él. Demanda y oferta. Son conceptos fundamentales en la economía que se refieren a la cantidad de un bien o de un servicio que los consumidores están dispuestos a comprar, la demanda, y la cantidad de productores que está dispuesto a vender, que son la oferta. La escasez implica que la demanda y la oferta no siempre se encuentran en equilibrio. La economía del mercado es un sistema económico en el que los recursos se asignan mediante el mecanismo de precios. La escasez implica que los precios jueguen un papel fundamental en la asignación de recursos en la economía de mercado. Costo de producción. Se refiere a los costos producidos por una empresa para producir un bien o servicio. La escasez implica que las empresas deben minimizar su producción para maximizar sus beneficios. Perspectiva macroeconómica de la escasez. La perspectiva macroeconómica de la escasez se enfoca en analizar cómo la escasez afecta a la economía en conjunto. A continuación, presento algunos conceptos y modelos macroeconómicos relacionados con la escasez. 1. Oferta y demanda agregada. La escasez se puede analizar en términos de la demanda agregada de un bien y servicio en la economía. PBI y crecimiento económico. La escasez también se puede analizar en términos del PBI y del crecimiento económico. Un crecimiento económico lento o una disminución del PBI puede llevar a la escasez de un bien o de un servicio. Inflación y deflación.
La inflación y la deflación también están relacionados con la escasez. La inflación puede llevar a la escasez de bienes y servicios, ya que puede aumentar los precios y la demanda disminuye. Desempleo y subempleo. El desempleo y el subempleo también están relacionados con la escasez. Un alto nivel de desempleo o subempleo puede llevar a la escasez de bienes o servicios. Perspectiva microeconómica de la escasez, que se enfoca en analizar cómo la escasez cómo la escasez de recursos afecta la toma de decisiones de individuos y las empresas a nivel microeconómico. El costo de oportunidad. El costo de oportunidad, como ya se mencionó, se refiere a dejar una oportunidad para elegir otra mejor, que es sacrificar una alternativa. Economía de escala. La economía de escala se refiere a la reducción de costos por unidad para lograr aumentar la producción. Curva de indiferencia. La curva de indiferencia es un gráfico que muestra las diferentes combinaciones de bienes y de servicios que un individuo considera igualmente satisfactorias. La curva de la oferta. La curva de la oferta es un gráfico que muestra la relación entre un precio de un bien o de un servicio y la cantidad que los productores están dispuestos a vender. Conclusiones. La escasez en el Perú evidencia una distribución desigual de recursos y servicios, afectando de manera desproporcionada a zonas rurales y amazónicas, donde la población enfrenta mayores limitaciones en los accesos a los servicios básicos. Esto resalta la necesidad de políticas inclusivas que reduzcan las brechas sociales y económicas. A pesar de la riqueza natural del Perú, la explotación descontrolada y la falta de planificación adecuada ha agravado la escasez en sectores claves. Es crucial implementar estrategias sostenibles y fortalecer la gobernanza para garantizar el uso responsable de recursos, fomentar el desarrollo equitativo a largo plazo y así en el futuro llegue a reducir significativamente la escasez y el desempleo.